Buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo final de concentración de Comunicaciones Integradas de Mercadeo. Nuestro tema es análisis de los efectos de la pandemia de COVID-19 en los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en sus versiones españolas en la plataforma YouTube durante el periodo marzo-abril de 2020. Nuestro equipo está conformado por Ana Cristina Petruccio y mi persona, Adriana Mengual, y nuestra querida tutora es la profesora Belkis Camacaro. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró estado de pandemia, es decir, que una epidemia llamada COVID-19 se extendió por más de un continente, lo que en consecuencia ha producido un confinamiento a nivel global, una situación similar a la que ocurrió hace un poco más de un siglo con la propagación de una gripe pandémica como lo fue la gripe española de 1918. Ahora, tras la novedad e inmediatez de los hechos, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los efectos del estado de pandemia en la publicidad actual y, por ende, en los spots publicitarios? ¿Y cuál es el impacto de ese estado específicamente en el mensaje de dichos spots publicitarios? Si bien todos sabemos que el estado de pandemia altera muchos aspectos a nivel global, en este trabajo de investigación se analizaron los posibles efectos del estado de pandemia en los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas de la categoría automóvil Ford, Fiat, Audi y BMW, la cual esta fue seleccionada en este estudio ya que esta clase de productos de consumo masivo podría estar mucho más afectada que productos de otra naturaleza como comida o ropa por las condiciones limitantes de la pandemia en el público consumidor. Ya descrita la situación, se formula el siguiente problema. ¿Cuáles han sido los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en sus versiones españolas en la plataforma YouTube durante el periodo marzo y abril de 2020? De la pregunta principal se derivaron las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en el consumidor? ¿Y cuáles son los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en sus versiones españolas en la plataforma YouTube en el periodo comprendido marzo-abril de 2020? En este sentido, se planteó un objetivo general: analizar los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en sus versiones españolas en la plataforma YouTube durante el periodo de pandemia comprendido entre marzo y abril de 2020. Y para llegar a este objetivo general se plantearon dos objetivos específicos. El primero es identificar los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en el consumidor y el segundo es determinar los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles en sus versiones españolas Ford, Fiat, Audi y BMW en la plataforma YouTube en el periodo comprendido entre marzo y abril de 2020. Partiendo de que el perfil del consumidor es clave para diseñar y transmitir un mensaje adecuado y para llevar a cabo un spot publicitario, al entrar en estado de pandemia se presume que las necesidades, conductas y hábitos del mundo cambian y por ende las marcas deberían diseñar un nuevo mensaje o modificar los elementos de dicho spot para adecuarse a las nuevas necesidades del consumidor actual, por lo que esta investigación se justifica sobre distintos pilares fundamentales. En primer lugar, permitirá conocer los elementos de los spots seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW de España antes y durante la pandemia en la plataforma YouTube, por lo que nos permitirá determinar si existe o no esa adecuación del mensaje a un posible consumidor diferente. Así como también, y se mencionó anteriormente, el estudio se realizará en la categoría automovilística, es decir, de consumo masivo, marcas que posiblemente sean más afectadas en comparación con otras categorías. Además, brindará a la sociedad un análisis completo de cómo se comunican dichas marcas a raíz de una inesperada pandemia y del mismo modo beneficiará a las marcas ya que pueden basar estrategias comunicacionales futuras y efectivas en base a los análisis que se presenten en este estudio. Por último, contribuirá con el Departamento de Investigaciones de Comunicación Social de nuestra querida Casa de Estudio, la Universidad Católica Andrés Bello, así como también dará a conocer la importancia para las marcas de llevar a cabo un spot publicitario en el cual sus elementos
estén orientados a las necesidades del consumidor, información muy valiosa para futuros comunicadores sociales interesados en el área de publicidad. Como ya se mencionó, la presente investigación comprende inicios del mes de marzo hasta finales del mes de abril del presente año, y el estudio se centra en 2 spots publicitarios de cada marca en la plataforma YouTube, el primero de ellos seleccionado en el mes de marzo y el segundo en el mes de abril, analizando un total de 8 spots publicitarios, 4 comprendidos en el mes de marzo y los otros 4 en el mes de abril. Como principal soporte teórico se tomó la tesis de grado de Manuel Caride Álvarez, realizada el año pasado, 2019, titulada El concepto crisis en el mensaje publicitario, la cual fue llevada a cabo para optar por el doctorado en comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Esta investigación de campo fue seleccionada ya que nos ayuda a entender la manera en que la publicidad española aborda la crisis económica y cómo ésta puede representar una amenaza u oportunidad para los mensajes publicitarios creados por dichas marcas, permitiendo además conocer con mayor profundidad cómo algunas marcas españolas y otras establecidas en España enfocan su estrategia publicitaria en momentos de crisis, tomando en cuenta todas las necesidades, deseos o preocupaciones de la gente, lo que se relaciona directamente con el presente estudio, ya que se analizó los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en dicho país y en plena crisis sanitaria producto de la pandemia, lo que conlleva claramente a una crisis económica a nivel mundial. El marco metodológico de nuestra investigación se desarrolló de la siguiente manera. En cuanto al tipo de investigación, este trabajo corresponde a una investigación documental, exploratoria y analítica. La investigación documental, ya que nos basamos en la búsqueda de información en fuentes documentales, es decir, impresas, audiovisuales o electrónicas. Adicionalmente, se seleccionó el tipo de investigación exploratoria, ya que se pretende que este estudio se utilice como base para posteriores investigaciones, ya que se estudia un fenómeno poco investigado como es el efecto de la pandemia de COVID-19 en los spots publicitarios. El último tipo de investigación que caracteriza este trabajo es el analítico, el cual permite mediante el análisis descubrir el impacto u efecto que tiene el estado de pandemia generado por el virus COVID-19 en los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas automóviles ya mencionadas. Ahora, en cuanto al diseño, en esta investigación se recopiló la información a través del diseño bibliográfico, el cual es la estrategia básica de las investigaciones documentales, ya que a través de la revisión del material documental de manera sistemática y profunda, como fuentes electrónicas, escritas, libros y material audiovisual presentado en la plataforma YouTube, se pudo llegar al análisis de nuestro objeto de estudio y la determinación de la relación entre las variables. Con respecto a la técnica utilizada de recolección de información, es decir, de datos, se hizo uso de la técnica de observación, la cual se basa en percibir visualmente cualquier hecho o situación dependiendo de los objetivos de investigación ya predeterminados. En este caso, mediante esta técnica, se observaron los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en sus versiones españolas en la plataforma de YouTube durante el periodo ya mencionado. Ahora bien, el instrumento de recolección de datos, es decir, el soporte que se usa para obtener, registrar o almacenar información, se utilizó la guía de observación previamente diseñada, en donde se establecieron los elementos que fueron observados, permitiendo así una observación estructurada. En esta lámina se presentan las 2 guías de observación, una que comprende el primer objetivo específico y la otra el segundo objetivo específico. Presentación y análisis de resultados. Partiendo del primer objetivo específico, que es identificar los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en el consumidor, procedimos a analizar encuestas y estudios realizados por el grupo Ipsos, una empresa multinacional de investigación de mercado catalogada como la tercera agencia de investigación más grande del mundo. Al observar los resultados de estas encuestas, realizadas en alrededor de 15 países, entre los cuales están Canadá, Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, Francia, Italia, India, Japón, México, Rusia, Vietnam, Reino Unido y España, se pudo comprobar que en definitiva sí existen efectos en los consumidores a causa del estado de pandemia. Y si catalogamos al consumidor como todo aquel que adquiere un producto o servicio, se puede determinar que todos los individuos están afectados por esta situación.
También se pudo observar que a principios del mes de marzo los consumidores se mostraban más optimistas e impacientes por retomar sus rutinas y su vida normal. Sin embargo, a mediados de abril estas opiniones se tornaron pesimistas, girando en torno a emociones como incertidumbre, dolor y angustia. Asimismo, estos efectos se reflejan en otro estudio realizado por el grupo Ipsos, donde se identifican 7 etapas emocionales por las que pasa toda persona a raíz de la cuarentena. La primera fase es incredulidad, por la gran cantidad de información imprecisa y la proliferación de rumores. La segunda fase es la de preparación, que consiste en cambiar los planes, almacenar suministros y hacer frente a la escasez de productos. La tercera fase es la de ajuste, que consiste en la elaboración de nuevas rutinas. La cuarta, aclimatación. Se afianzan estas nuevas rutinas y se hace frente a retos diarios como el aburrimiento, la desidia o el contacto familiar forzado continuo. La quinta fase es la de resistencia. Con el paso del tiempo aumenta la tensión ante las restricciones y una vida social limitada al máximo. Esto afecta directamente al estado de ánimo y las relaciones interpersonales. Todo esto unido a la incertidumbre sobre la duración del confinamiento. La fase 6 es de alivio. Se empieza a sentir esperanza ante la reapertura de los negocios. Y por último, la séptima fase, que es la de temor. Surgen nuevas preocupaciones sobre la seguridad laboral y financiera tras la crisis y cuando las consecuencias económicas empiezan a ser más evidentes. En todas estas fases se puede ver que estuvo presente cierto nivel de tensión. Por otro lado, en cuanto a las necesidades, se pudo observar que éstas descendieron uno o varios escalones en la pirámide de Maslow, influyendo por consiguiente en sus hábitos de consumo. Gracias a las condiciones limitantes de la pandemia, como lo es el distanciamiento social, el consumidor se ve obligado a buscar otras alternativas de compra como aquellas que ofrece el mundo digital, favoreciéndose así el e-commerce. También presenta conductas a favor del cuidado y el ahorro acompañadas de medidas de higiene y confinamiento. Así pues, el futuro consumidor, según dichos estudios, se decantará por el pago sin contacto, por la realización de gestiones a distancia y por el menor uso de transporte público a favor del vehículo privado, y aumentándose así el teletrabajo. En definitiva, a partir de esta pandemia se pueden identificar cambios emocionales, conductuales y de necesidades. Según los estudios observados, parece que muchos de estos cambios se van a mantener una vez que se supere el confinamiento, convirtiendo al consumidor que se conocía en extinto y dando pie a un nuevo consumidor. Con respecto a nuestro segundo objetivo específico, que es determinar los efectos del estado de pandemia de COVID-19 en los elementos de los spots publicitarios seleccionados de las marcas de automóviles Ford, Fiat, Audi y BMW en sus versiones españolas en la plataforma YouTube en el periodo comprendido entre marzo y abril de 2020, se pudo identificar cambios en la estructura y la intención de los mismos. Esto varía según cada marca y según el momento en el que fueron publicados. La mayoría de los spots publicados a mediados del mes de marzo se limitan a informar y mostrar los atributos del vehículo, caracterizando su mensaje como racional y haciendo énfasis en la tecnología renovable, que es una tendencia muy grande en el momento. Dependiendo de la marca, el mensaje iba dirigido a un público meta específico y cada una le daba un giro característico. BMW, por ejemplo, al ser una marca más exclusiva, presenta un concepto más elaborado de tecnología, lujo y confort. Por el contrario, los elementos de los spots publicitarios a finales de marzo y durante el mes de abril giran en torno a los sentimientos y se dirigen al estado emocional de su público afectado por la pandemia y las severas medidas de la cuarentena. Los efectos de la pandemia de COVID-19 se pueden simplificar y reflejar en el público objetivo y la propuesta de valor de cada marca. Los primeros spots analizados se caracterizan por la innovación y la experimentación de un automóvil, a diferencia de los siguientes, que giran en torno a la empatía, la sensibilidad y la resiliencia. Un aspecto importante que hay que resaltar es la intención comunicativa de los comerciales en el mes de marzo en comparación a los del mes de abril. La intención de los primeros gira en torno a la venta y la presentación de los atributos del producto, en este caso el automóvil de cada marca. Con respecto a los segundos, esta intención va más allá de lo comercial. Se puede decir que no venden como tal el producto, sino que más bien se dirigen netamente al consumidor y a sus sentimientos. Se puede decir que cuentan con una filosofía de mercado más profunda, ya que tratan de humanizar a la marca con el objetivo de que su nombre perdure en el tiempo, y sobre todo a través de las adversidades. Sin embargo, no se oponen ni excluyen a la propuesta presentada antes de la pandemia, ya que este estado no va a durar para siempre. Cada marca supo tomar un ángulo de la situación y lo adaptó a su esencia y valores, logrando cautivar a su público. Conclusiones. Partiendo de las definiciones que sustentan el marco teórico,
De todos los elementos observados y analizados y de los antecedentes citados, se puede concluir que al momento de crear un mensaje publicitario, las marcas estudian a profundidad a su público, tomando en cuenta sus necesidades, segmentación demográfica, emociones prevalecientes y contexto social, que involucra datos como el lugar en donde viven, la cultura y las posibles crisis, como la que se estudia en este trabajo. Estas marcas han logrado prevalecer en el tiempo gracias a su capacidad de adaptación a todos los factores previamente nombrados. A raíz de una situación tan alarmante como la pandemia de coronavirus, estas marcas transformaron su mensaje apelando a las necesidades nuevas de su consumidor y de su público objetivo. A través de esta transformación buscan tranquilizar a la audiencia de forma inconsciente, pero sobre todo buscan mantenerse posicionados en la mente de su consumidor a través del tiempo. Por un lado tenemos a Ford, que busca la consideración, agradecimiento y admiración hacia los transportistas, que son el eslabón indispensable de la cadena que lleva todos los productos a su destino, y quienes más allá de hacer su trabajo se exponen y arriesgan su vida. Luego tenemos a Fiat, que apela a la motivación y al aliento a través de las historias y las experiencias previamente vividas, y hacen saber que pronto esos tiempos dejarán de ser nostálgicos y que volverán a pertenecer a nuestra realidad. En tercer lugar, Audi, con indicios de esperanza y simbolismos, establece que todo va a terminar siempre y cuando se cumpla la cuarentena. Por último, BMW, a través de la relación entre las curvas de la calle y la curva de contagio de COVID-19, apela a la solidaridad para poder superar la situación. Todas estas marcas invirtieron tiempo y recursos en estos spots, no solo para mantenerse cercanos a su consumidor, sino también para que cuando el espectador piense en la marca se sienta identificado y reflejado en la situación adversa que se vive, ya que cuando un consumidor se identifica con una marca, automáticamente conecta emocionalmente con ella. De esta manera se crea un condicionamiento positivo para con la marca y un recuerdo para toda la vida, porque para los consumidores la marca estuvo presente en uno de los momentos más extraordinarios de toda la humanidad. Recomendaciones. Basándonos en los análisis y resultados precedentes, dividimos las recomendaciones en 3 palabras que engloban todo lo observado. En primer lugar, conexión. Todas las marcas en situaciones críticas como la pandemia de COVID-19 deben buscar conectar con su audiencia de forma genuina e inteligente, como lo hicieron las marcas que se estudiaron en esta investigación. Como pudimos observar, cada una le dio un ángulo distinto a su mensaje, volviéndose más humanos y sensibles y adaptándose a las fases emocionales que se manifestaban en la sociedad. Lo cual nos lleva a nuestra segunda recomendación, el estudio. El estudio de estas fases emocionales puede ser de gran ayuda para las marcas, ya que proporciona información clave para determinar cuándo y de qué manera es mejor conectar con su público objetivo. Hasta ahora, la mejor estrategia en las marcas analizadas era la del acompañamiento y la proximidad, muy útil en las etapas de ajuste y aclimatación. Por último, la diferenciación. Si bien estas marcas populares supieron adaptar su mensaje a la situación de España y del mundo, también se debe considerar que tarde o temprano el resto de las marcas aplicará estos cambios a sus mensajes. A pesar de que cada una de las marcas estudiadas en esta investigación presentó una propuesta creativa y diferente en su mensaje publicitario, se debe asumir que esta tendencia será asimilada por miles de otras marcas en su misión por mantenerse cerca de su consumidor. Considerando esto y el hecho de que las necesidades del consumidor se mantienen siempre cambiantes, sobre todo en esta situación de incertidumbre, recomendamos que, a fin de diferenciarse siempre de la competencia y ser recordados por el público meta, es necesario estar en constante búsqueda y entendimiento de las necesidades del cliente y el contexto en el que se encuentra. Así concluye la presentación de nuestro trabajo final de concentración de comunicaciones integradas de mercadeo. Muchas gracias por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado.